poderoso, porque libraste, Señor. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué él habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús el espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate de tu lecho a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Y me estaba acordando de dice mi esposa que en la escuela bíblica hubo un joven que le tocó predicar por primera vez, ¿no? Y que sí, se vio bien filoso. Hermano, dice la Biblia, y le dijo el Señor al paralítico: levántate, toma tu leche y anda. Y yo así estoy ahorita, porque me estaba acordando de ese chiste para contárselos y ya me salió ahí, ¿no? Ay Dios, así de que de manera que todos se asombraron y le glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto, dice que, tal cosa. Gloria al Señor. Gracias Dios, tu palabra es bendita, te exaltamos y te adoramos porque tú eres bendito. Gracias, toda la gloria, toda la honra para ti, Señor. Tu palabra es bendita, danos fortaleza, aliento, que muchos reciban sanidad también al escuchar la palabra, al recibir la oración, Padre, que muchos reciban gozo en sus almas también y perdón de sus pecados, y que estén plenos con tu palabra, que es suficiente. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, estamos ahí en Marcos, navegando ahí a través del libro de Marcos, y estamos hablando acerca del poder de Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, no ha cambiado. Nosotros cambiamos, pero Él sigue siendo el mismo. Sus promesas, debemos creer en Jesús, que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Aleluya. Pase lo que pase, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos creer al Señor, que sigue sanando físicamente, que sigue sanando también los problemas del alma, que Él es suficiente para hacerlo. Amén. Miramos cómo en el capítulo anterior, ahí en Capernaum, en la sinagoga, dejó a todos admirados, no solo por sus enseñanzas, sino sobre su poder sobre los demonios, sobre su poder para traer sanidad, sobre su poder para perdonar los pecados. Grandes multitudes acudían a Él. Muchos traían a sus enfermos para que fueran sanados, y el Señor los sanaba. De ahí dice que se fue a Galilea a predicar. Marcos dice que se fue a Galilea a predicar, a enseñar el mensaje del reino. En Galilea hizo muchos milagros, pero Marcos solamente se centra en la sanidad del leproso y en la curación de este hombre que estaba paralítico. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Dice: inmediatamente se juntaron muchos, de manera que yo no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba, dice, que la palabra. Otra cosa que me llama mucho la atención de Marcos es que él se centra en la predicación, en la prédica de la palabra. Miramos muchos predicadores que quitan su enfoque de la prédica y se sientan más en los milagros, o en la alabanza, o en cierta área, y descuidan la predicación. Y Jesucristo, Marcos se centra mucho. Cuando lees Marcos vas a ver, y dice: y les enseñaba, y les enseñaba. Sanidad y hacía milagros, pero les enseñaba. Hacía esto y aquello, pero les enseñaba la palabra. Porque es importante la palabra del Señor, es suficiente la palabra. La sanidad puede durar, si la sanidad no es abordada con fe,
Si la persona no tiene fe y raíces en el Evangelio, o la liberación de demonios puede llevarse a cabo, pero si la persona no está en la enseñanza, en la palabra, entonces es posible que esas cosas vuelvan otra vez. Porque la causa tiene que ser desde adentro. Y Cristo viene a sanar desde adentro. Amén. Y por eso Marcos una y otra vez dice, les enseñaba. Marcos se centra en que les estaba enseñando. Y Marcos nos presenta entonces ahora a Jesucristo regresando de Galilea, ahora a Capernaum otra vez, a la casa tal vez de Pedro, donde pasó este milagro. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, haciendo, dice que, una abertura, y bajaron, dice que, el lecho en que yacía que el paralítico. Esto que tremendo. Estando Jesús en Capernaum, en la casa de Pedro, en la casa, dice, porque grandes multitudes seguían a Jesús, pero a veces lo seguían con propósitos muy diferentes. Unos porque realmente creían en él, otros porque querían comida, ¿se acuerdan? La alimentación. Otros porque querían un milagro físico nada más. Pero de las multitudes eran rezagadas y algunos realmente lo seguían de corazón, porque sabían que él era el pan de vida espiritual, porque sabían que era la luz del mundo, porque sabían que traía esperanza de salvación para sus vidas. Iban mucho más allá de un milagro físico o de una provisión de pan o de comida. Iban mucho más allá. Iban realmente a lo que era necesario. Era recibir la palabra espiritual de Cristo, el toque del Señor. Y grandes multitudes le seguían, pero en esta ocasión, tal vez él llegó a la casa ahí de Pedro, y estando en la casa, dice, les enseñaba. Pero mientras él estaba en la casa enseñando, dice, de repente la casa se llenó de gente, grandes multitudes, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta. Y les predicaba, dice que, la palabra. Eso es lo bonito que Marcos dice, les predicaba, se enfoca en que Jesús estaba enseñándole la palabra. Y mientras él está enseñando la palabra, dice, llegan algunas personas así, pero como no podían acercarse a él a causa de la multitud, estas personas llevaban a un paralítico para que fuera sanado por Jesús. Pero no había forma de acercarse a él. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Hicieron, dice que, una abertura, gloria al Señor. Estos hombres, o le podemos poner los 4 amigos, porque ahí dice cuántos eran, querían acercarse a Jesús. Traían una grande necesidad, su amigo en una camilla ahí, y querían que Cristo le tocara, que Dios lo sanara. Tenían fe, pero no podían acercarse. Así es de que mientras Jesucristo enseñaba y las multitudes estaban ahí, ellos subieron al techo, a la terraza. Así que ponga como quiera que sea, Cristo está enseñando, está predicando, está dando su sermón. El sermón es interrumpido porque alguien está pisando el techo. Hay movimiento del techo, está cayendo tierra ahí, ¿no? Y aquellos 4 amigos como arañas, así como topos, están abriendo las varillas y haciendo su trabajo y haciendo descubriendo ahí el techo. El amigo está arriba en ¿cómo se llama? En una cama, una camilla, ¿cómo le decíamos? Una camilla, ¿no? Ahí lo tienen arriba y ellos, ¿sabes qué? Ya mero, espérate tantito, ahorita te vamos a ver cómo le hacemos, pero ahorita te vamos a bajar con Jesús. Tú no te vas de aquí sin que el Señor te toque o te mire, aunque sea. Algo tiene que pasar aquí, ¿no? Y ellos están, los 4 amigos, trabajando ahí, descubriendo el techo.
¿Se imagina Jesucristo predicando, la tierra cayendo ahí? Jesucristo todo lo sabe y todo lo conoce. No podemos engañarlo. Jesucristo sabe lo que está pasando. Sabe la fe que está habiendo en estos 4 amigos. Sabe la fe que hay en este hombre. Podía parar ahí, interrumpir todo eso, ¿no? Pero Jesucristo sabe lo que está pasando. Yo me acuerdo una vez en la iglesia donde yo era pastor, una iglesia muy humilde, a veces mucho ruido hacían los niños a veces, porque el salón era chiquito. Invitaba a predicadores y les molestaba a veces eso, la actitud de los niños, ¿no? Pero una vez me cansé yo de batallar con eso, porque una vez invité a mi amigo a Loreto, un buen predicador, y Loreto no se inquietó con ellos, a lo contrario los abrazó, los amó y vengan para acá, le dijo. Y los sentó a todos ahí enfrente, a todos atentos a ver. Y yo noté este amigo y motivado, digo, o sea, arregló el asunto, en lugar de enojarse, arregló el asunto así 2 por 3 y con el amor y el toque del Señor, ¿no? Mientras estaba predicando, miró, vengan para acá todos los niños, le dijo, vengan para acá, siéntense aquí. Todos enfrente se sentaron, ahí estaban como unos 20 niños, porque eso sí tenía en la iglesia como 20 niños, no sé quién eran, que nomás llegaban ahí todos cuando abrieron la iglesia corriendo, ¿no? Pero algunos de ellos son predicadores y fueron a la escuela, están en la obra del Señor, ¿no? Chiquitos. Y decía un amigo muy enojón que había ahí, porque cuando salían esos niños salían como como chapulines, donde pasaban, secaban ahí. Salían y las matas, las flores tiradas ahí, todo, y decía un vecino, oye Genaro, decía, lo único bueno que estás haciendo aquí, decía, es controlar a esos niños, decía. Porque esas caricaturas son un desastre, decía. Pero notaba yo el amor que les impuso este hermano, ¿no? Ellos están haciendo un ruido ahí y Jesucristo está, miren, cayendo tierra y otros, ¿qué está pasando ahí arriba? Que alguien vaya y les ponga el alto, que paren. Hasta el dueño de la casa ya con un garrote listo para ver qué pasa. La gente. Y Jesucristo está en paz compartiendo porque Él conoce todas las cosas. Él sabe lo que tú estás pensando, Él sabe por qué viniste aquí, Él sabe cuáles son las luchas, las necesidades, los problemas del alma que tienes, Él sabe las caras que trae, Él sabe todo. De hecho, Él sabe por qué estás aquí en este momento. Tú piensas que alguien te trajo, pero es posible que sea el poder del Espíritu Santo obrando. Amén. Porque Él conoce tu necesidad. Amén. Él conoce tu necesidad. Entonces, descubriendo el techo donde estaba haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía, aquí dice que el paralítico, haciendo esa abertura, hermanos. Cuando hacen ese polvo, esa tierra, de repente se abre una espacio y todo, wow, ¿qué pasa aquí? Y los amigos centrados en lo que están ahí, con 4 sogas ahí, empieza a bajar el catre ahí. Amén. Empieza a bajar todo, wow, ¿qué pasa aquí? Y Jesucristo llegó calmando a la multitud, quemados. Dejen que pase, dejen que suceda. Cristo tiene el control. Y bajaron al hombre en su lecho ante la presencia de Jesús. Ahora, hay que resaltar esto. Esto es fe, hermano. ¿Quiénes serían esos 4 amigos? ¿Quién sabe? Pero están escritos en la Biblia. Las generaciones lo recordarán hasta la venida de Cristo. ¿Quiénes eran? ¿Quién sabe? Pero eran 4 amigos llenos de fe. Amén. A veces el Satanás, el enemigo, nos tienta que le robemos un poco de la fama de Jesús. Pero toda la gloria tiene que ser para Cristo Jesús. No debemos. Toda la gloria es para Cristo Jesús. Toda la gloria. Todo es para la gloria del Señor. Mi vida, mi casa, mi talento, mi ser, todo lo que tengo pertenece a Cristo. La gloria es para Cristo Jesús. Yo me acuerdo de una iglesita donde el pastor se puso a dar certificados por servicio, por servir, y tenga por servir en esto, por servir en aquello. No, hombre, los otros andaban peleando, todos, que porque a ese sí le habían dado uno y a aquel no le habían dado, y el otro siempre servía. Era un simple papel. Era un simple papel. Así es de que, lo más que eso fue, en lugar de ser bendición,
fue como un pretexto para traer contienda y envidia entre las personas en la congregación. Lo que tú haces aquí lo haces para Cristo Jesús. Todo, si tocas, si predicas, si compartes, si barres, todo lo que haces es para Cristo. Tu recompensa viene de Cristo Jesús. Si esperas algo, te vas a estrellar. Toda la gloria es para Cristo Jesús. Mi trabajo, lo que hago, es para la gloria del Señor. A veces hay la oportunidad para reconocer a algunas personas con sabiduría y prudencia, porque no queremos que pase lo que haya. Así que mejor nos centramos en que todo lo que hagas es para la gloria del Señor. Y lo que haces, tienes que hacerlo como si fuera para Dios, no para los hombres. ¿Amén? Y esas personas, miren, no sabemos el nombre de ellos, no sabemos quiénes eran, pero ahí van a estar. Los 4 dice que amigos, anónimos. Anónimos las personas que están sirviendo ¿qué? Al Señor. A veces vamos a estar en el anonimato. A veces no vamos a saber ni quiénes somos ni nada. Pero Cristo sabe lo que hicimos por Él. Cuando vimos hermano Miguel a Costa Mesa, a unas conferencias de pastores, me tocó sentarme con unos hermanos por allá de Sonora, de varios lugares eran, me acuerdo. Y uno de ellos dijo, no, pues me acuerdo, nosotros estamos plantando iglesias acá en tal lugar, en Sonora, en quién sabe qué lugares. Hemos ido a tal lugar. De veras, le digo, oh, sí, qué bien. ¿Y a dónde se ha ido a tal lugar? De hecho, vimos a un lugarcito por allá, se llamaba Compuerta, dice, y compartimos. Oh, qué bien, le digo. Sí, sí conozco. ¿A poco sí conoces? Sí, le digo, yo planté esa iglesia. Pero dejé que agarrara el hilo primero. Entonces, lo que digo es que, lo que me refiero es que a veces tu trabajo va a ser, ¿cómo se llama? Insignificante, pero Dios sabe. Pero toda la gloria tiene que ser ¿para quién? Para Cristo Jesús. ¿Quién te trajo a ti a los pies de Jesús? ¿Quién te habló de Cristo Jesús? ¿Quién te combinó a venir a Cristo? ¿Quién te dio el antídoto de Cristo Jesús? Está en el anonimato a lo mejor. Don Miguel dice, un hombre se sentaba ahí, me predicaba el evangelio y yo renegaba de él y siempre me predicaba y me estaba explicando y me predicaba. No sabemos ni quién es, pero mire, el fruto. ¿Cierto? A mí unas jóvenes vecinas me hablaron de Cristo Jesús y me convidaron a Cristo Jesús. Y yo fui a la iglesia ese día. Y cuando fui, Cristo tocó mi vida. Y ahora soy lo que soy gracias a que ellas me compartieron la palabra del evangelio del Señor. Con mi esposa dice que una misionera va a predicarles allá. Creo que era Pánfila. ¿Se acuerdan de Pánfila? En sus años mozos. Dicen que allá ese pueblo, ese rancho, llegó esa predicadora, esa misionera a predicar el evangelio. En esa ciudad, en ese ranchito. Y ellos trajo a los pies de Cristo a toda la familia. En el anonimato. Pero Cristo sabe. Amén. Gloria al Señor. Los 4 amigos en el anonimato. Pero Dios sabía que ellos tenían que fe. Amén. Y eso es sorprendente de esto. Es la fe de los 4 amigos de este hombre paralítico. Esos amigos valen la pena. Esos amigos, aprécialos. Los amigos en la fe, que te convidan a las cosas del Señor, aprécialos. Los demás, tú ya sabes que no son tus amigos. Dijo, Jehová, me llama siempre la atención, ¿no? Le dije, ¿tu amigo aquel? No, dijo, ya no es mi amigo. Reniega de Cristo, no quiere nada con Cristo. Reniega de mi Salvador. ¿Cómo puede ser él? Es mi amigo, ya no es mi amigo. Digo, wow, pues que sí es cierto. ¿Cómo puede ser mi amigo alguien que maldice a Cristo Jesús? ¿Cómo puede ser mi amigo alguien que blasfema contra Jesús? Puede ser mi conocido, mi compañero, pero mi amigo. Así de que estos eran buenos amigos porque tenían fe, tenían un deseo. Su deseo era que Cristo hiciera un milagro, presentar a su amigo ante Cristo Jesús. Ellos contaban, ellos tenían fe y una fe, hermanos, verdadera. Amén. Ellos lo subieron como pudieron y ellos no tenían duda. Ellos me dijeron, y si no lo sana, ¿cómo lo vamos a bajar? Y si no funciona esto, ¿cómo vamos a tapar el hoyo ese? Y si nos sacan a leñazos por hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Eso no pasó por sus mentes. Ellos dijeron, nosotros lo subimos, lo bajamos, Cristo lo toca, el amigo sale caminando y a ver cómo se tapa ese hoyo, pero gloria al Señor. Y el Señor ya sanó.
Lo demás no importa. Nuestro amigo va a salir caminando. Tenemos fe, lo creemos. Lo creemos. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar ¿qué? A Dios. ¿Qué es necesario que se acerque a Dios tenga qué? Fe. Amén. Así que yo lo creía en esto, hermanos. Esta enfermedad lo dejaba impotente, privado de la capacidad de moverse, de desplazarse, porque era paralítico. Pero hay veces que también, yo a veces he visto, hermanos, que a veces, bueno, el pecado, este milagro de la sanidad del paralítico y el milagro de la sanidad del leproso, es un ejemplo en la Biblia de lo que hace, entre comillas, el pecado. El pecado así es. El pecado nos paraliza, nos impide movernos, nos hace sentir culpables, nos tiene atados. Pero Cristo es suficiente. Amén. Y Él estaba ahí para sanar. Pero no solo estaba ahí para sanar las consecuencias del pecado, sino para perdonar también los pecados. Porque se creía, los judíos anteriormente pensaban que las personas que estaban así, como paralíticos o enfermos, estaban bajo maldición. Y que la causa de esa enfermedad era el pecado. Y bueno, estaban en lo correcto, porque realmente la causa de ¿sabe que el problema del mundo son las guerras, el odio, la hambre, la hambruna, la violencia? El problema del mundo es la maldad que hay en el mundo. El odio, el rencor, el peleas entre países, la hambre. Es el problema de la humanidad. Pero esas son las consecuencias de el ser humano caído, ¿saben? Esas son las consecuencias del hombre que cayó en pecado, del pecado de Adán y Eva. Y así es de que ese pecado vino a toda la humanidad. Y para colmo, la enfermedad es también la consecuencia del pecado. ¿Sí me expliqué? ¿No? No quiere decir que si algún hermano está enfermo es porque es pecador, sino quiere decir que las consecuencias de Adán y Eva de haber pecado era que ya no iban a vivir ¿qué? Eternamente. Sino que del momento que Adán y Eva desobedecieron al Señor, entonces el hombre iba a entrar en un proceso físicamente de degradación, de alguna manera, y se iba ¿qué? A marchitar. Esas son las consecuencias del pecado. Pero Cristo vino para perdonar los pecados. Y si Cristo perdonó nuestros pecados y los perdona, entonces nosotros vamos a ser sanos. ¿Quién lo cree? Así dice la Biblia. Porque Él sana las consecuencias del pecado, que es las consecuencias de la enfermedad es el pecado. Y Cristo vino a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y entonces como ahora perdona nuestros pecados, ahora por eso dice Apocalipsis que allá no va a haber llanto, ni va a haber tristeza, ni va a haber ¿qué? Dolor. Porque allá no tiene parte eso, porque Cristo ya pagó, amén, en la cruz del Calvario. Entonces los judíos pensaban que el paralítico está enfermo, así, pues porque es pecador. Así pensaban ellos. Pero Jesús estaba ahí. Jesús sabía que la enfermedad de este hombre son las consecuencias del pecado. Y sí es cierto, de alguna cosa tenemos que morir, ¿sabían? Así vayas al gimnasio todos los días, tengas la rutina más, ¿sabes qué? Está escrito. ¿Amén? Así te cuides, todo el día te cuides para que no te pase nada, que no te vas a resbalar, que no te vas a caer ahí. Escrito está, hay una fecha de caducidad en cada uno de nosotros. Así te encierres en una cámara de cristal con oxígeno artificial para que nada te pase. Escrito está. Amén. Pero el gozo que tenemos es que Cristo pagó en la cruz de Calvario para que tú y yo tengamos vida ¿qué? Eterna. Mientras este cuerpo se desintegra, nuestro espíritu ¿qué?
se rejuvenece para estar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Pero Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Jesús sabía cuál era la verdadera necesidad de ese hombre, porque él todo lo conoce. Y Jesús sabía que el problema siempre va a ser ¿qué? El pecado. Siempre va a ser el pecado. Pero el error de los fariseos y de los religiosos, se dice que a lo mejor habían mandado un grupito de religiosos del Sanedrín. Y del Sanedrín había un grupo que se dedicaban a descubrir a los falsos profetas, a ver qué doctrinas erróneas había. Así que cuando vieron a Jesús, los milagros, la popularidad, las sanidades, mandaron a un grupito a seguirle por todos lados. Lo vas a ver en la Biblia siguiéndole por todos lados, viendo los milagros. Y cuando Jesucristo le dice a este hombre, tus pecados son perdonados, él dice, hey, solo Dios puede perdonar pecados. Pero ellos eran expertos en la ley. Ellos conocían las profecías. Y según las profecías decían que el Mesías, los mudos hablarían, los paralíticos sanarían, los enfermos iban a ser ¿qué? Sanados, los endemoniados iban a ser ¿qué? Libres. Aparte de eso, cuando estaban pensando todo eso, Jesucristo leyó sus pensamientos y les dijo, ¿por qué piensan así? O sea, muchas cosas eran suficientes para que ellos hubieran entendido que Él era el Mesías. Juan el Bautista lo comprendió. El piojoso, aquel que salió del desierto, mandó y le dijo, vayan y díganle si Él es el Cristo. Y Jesús le dijo, díganle lo que hago, los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan. Jesucristo vio la fe de estos 4 amigos, vio la fe de este paralítico, vio su audacia, su fe, su acción, lo que hicieron. Porque no basta solamente tener fe, sino hay que accionar también. Hay que accionar. Ahí es donde sí entra la fe sin obras, ¿es qué? Es muerta. O sea, no basta con tener fe, no basta con creer en Jesús, hay que accionar, hay que andar en sus caminos. Hay que seguir ¿qué? Al Maestro, hay que creer en sus palabras, hay que creer ¿qué? En sus promesas, con fe, con certeza. Cuando alguien cree en Jesús, sigue a Jesús, tiene fe, se enamora de Jesús, abraza a Jesús, camina con Jesús, anda con Jesús, vive con Jesús, día tras día camina con Jesús, eso es fe. Eso es fe. Amén. Al ver esta fe, el Señor le dice a este hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados son perdonados. ¿Se imagina? Está el paralítico ahí, lo bajaron, los amigos están ahí arriba con las sogas. Y luego esperando a ver que pase algo con el paralítico. Listos. Viendo a Jesús. Y el Señor Jesús se postra y le dice, hijo, tus pecados son perdonados. Y ellos dicen, no, queremos que los sanes. Hijo, queremos que los... queremos que los sane. Que se levante. Hijo, tus pecados son perdonados. Y ellos, ¿qué pasó? La palabra mágica. Pues ahí viene. Digo, tus pecados son perdonados. Y los religiosos se quedaron viendo ahí. ¿Cómo ese tiene poder para, ni que fuera Dios, para perdonar? Dice que los pecados. Imagínense cómo se sintieron los amigos de este paralítico. Cuando Jesús le dice, tus pecados son perdonados, ellos diciendo, que se levante, Señor, tócalo, sacúdelo, que empiece a caminar. Pero Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Y ellos, queremos que camine. Jesús, ponlo a caminar, tócalo, sana, tú puedes hacerlo. Jesús
sabía cuál era la verdadera necesidad de ese hombre, porque él todo lo conoce. Jesús sabía cuál era la grande necesidad que tenía este hombre. Y Jesús sabía que el problema siempre va a ser ¿qué? El pecado. Siempre va a ser el pecado. Y los religiosos, cuando Cristo le dijo tus pecados son perdonados, dijeron, ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Si no solo Dios puede perdonar los pecados. Los judíos sabían que solo Dios podía perdonar los pecados. Pero el error de los fariseos y de los religiosos, se dice que a lo mejor habían mandado un grupito de religiosos del Sanedrín. Y del Sanedrín había un grupo que se dedicaban a descubrir a los falsos profetas, a ver qué doctrinas erróneas había. Así que cuando vieron a Jesús, los milagros, la popularidad, las sanidades, mandaron a un grupito a seguirle por todos lados. Lo vas a ver en la Biblia siguiéndole por todos lados, viendo los milagros. Y cuando Jesucristo le dice a este hombre, tus pecados son perdonados, él dice, hey, solo Dios puede perdonar pecados. Pero ellos eran expertos en la ley. Ellos conocían las profecías. Y según las profecías decían que el Mesías, los mudos hablarían, los paralíticos sanarían, los enfermos iban a ser ¿qué? Sanados, los endemoniados iban a ser ¿qué? Libres. Aparte de eso, cuando estaban pensando todo eso, Jesucristo leyó sus pensamientos. Él les dijo, ¿por qué piensan así? O sea, muchas cosas eran suficientes para que ellos hubieran entendido que Él era el Mesías. Juan el Bautista lo comprendió. El piojoso, aquel que salió del desierto, mandó y le dijo, vayan y díganle si Él es el Cristo. Y Jesús le dijo, díganle lo que hago, los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los demonios salen fuera. Y cuando vinieron y le dieron la noticia, Juan dijo, verdaderamente ese es el Hijo de Dios. A mí me conviene menguar y a Él le conviene ¿qué? Crecer su ministerio. Él pudo entenderlo. Los discípulos, muchos de ellos humildemente comprendieron, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La multitud seguían a Cristo porque sabían que hacía milagros y sanidades. Sabían que era diferente a los maestros, algo había en Él. La gente sin conocimiento pudo entender que era alguien especial. Y ellos con todo el conocimiento del mundo no discernieron que era el Mesías. O no quisieron discernir que era el Mesías. Estaban ciegos. Estaban cegados, hermanos. Pero Jesús conocía la necesidad del hombre. Sabía lo que ellos estaban pensando. Y sabía que el problema del hombre era el mismo problema de la humanidad. ¿Por qué hay tantas guerras? El pecado del hombre caído. ¿Por qué hay tantas matanzas en las escuelas y todo? Es el hombre caído. ¿Por qué batallamos con tantas enfermedades? Es consecuencia del hombre caído. ¿Cierto? Jesucristo sabía ese problema, pero estaba dispuesto también a solucionar ese problema. Amén. Entonces Jesús le dijo, tus pecados te son ¿qué? Tus pecados te son, dice ¿qué? Perdonados. Y los religiosos estaban escandalizados por lo que Jesús hizo. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, le dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó, dice que enseguida, qué tremendo el poder del Señor. Él conoció los pensamientos de los religiosos, conocía los pensamientos de los 4 amigos, conocía el pensamiento del paralítico, conocía el pensamiento de los religiosos, conocía el pensamiento de las multitudes y aún así no entendían que era alguien especial. ¿Por qué piensan eso
en sus corazones. ¿Qué están pensando?, le dijo a los religiosos. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, no solo para sanar, sino también para perdonar, ¿qué? No solo para perdonar los pecados, sino también para sanarlos. O no solo para sanarlos, sino para perdonar, ¿qué? Los pecados. ¿Verdad? Porque Jesucristo conocía cuál era la consecuencia de la enfermedad. Y Él sabe todo eso, hermanos. Él sabe por qué pasó. Él sabe por qué estás batallando tú con esa enfermedad. De hecho, Él sabe en qué enfermedad voy a terminar yo. ¿Sabía? Él sabe cómo vas a acabar tú. Todo lo sabe. Él sabe el futuro de nosotros. Así es de que Él sabe todas las cosas. Por más que te cuides, por más que te prevengas y cosas así, Él sabe todas las cosas de nosotros. Conociendo todas las cosas, perdonó su pecado y también le dio, ¿qué? La sanidad a este hombre. ¿Qué es más fácil decir al hombre? Que los pecados son perdonados, o levántate, toma tu lecho, ¿qué? Y anda, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para sanar la enfermedad de un hombre y también tiene autoridad para perdonar, ¿qué? Los pecados. ¿Eh? Así es de que qué grande es el milagro, hermanos, que hizo el Señor. Entonces enseguida Él se levantó, el paralítico se levantó. Entonces Él se levantó, dice que enseguida. Ahí está el paralítico en la camilla, mirando a Jesús. Mirando arriba, mirando a los 4 hombres y diciéndole, aquí estoy. No. Y aquellos, te va a sanar, tócalo, Señor. Sánalo, Señor Jesús, tócalo, Nazareno, Galileo, tócalo, tú puedes sanarlo. Y Jesucristo le perdona sus pecados. Y para callar a los religiosos también le dice, toma tu lecho, ¿qué? Y anda. ¿Se imaginan? Imagínense usted, hermanos, el paralítico estaba tenso ahí, acostado, viendo a ver qué pasaba. Él tenso ahí a ver qué podía pasar. El dueño de la casa también estaba tenso, porque decía ahí, ¿cuánto irá a costar la reparación de este techo? Los 4 amigos estaban tensos también ahí con las hojas, viendo a la expectativa que iba a pasar. ¿Se imagina? Había tensión por todos lados. El paralítico ahí, ¿qué va a pasar? Los 4 amigos ahí con las hojas, listo, y nos agarran a garrotazos, ahora listo. Salimos corriendo ahorita. El dueño y la reparación, ahorita que se acabe esto, voy a hablar con esos amigos. El único que no estaba tenso y estaba relajado era Jesús. Jesús conocía los pensamientos del dueño de la casa, que estaba pensando cómo parchar eso, tapar. Jesús conocía a los 4 amigos que estaban. Los demonios salen fuera, y cuando vinieron y le dieron la noticia, Juan dijo, verdaderamente ese es el Hijo de Dios. A mí me conviene menguar y a él le conviene, ¿qué? Crecer su ministerio. Pero Jesús conocía la necesidad del hombre, sabía lo que ellos estaban pensando. Entonces Jesús le dijo, tus pecados te son, dice que, perdonados. Y los religiosos estaban escandalizados por lo que Jesús hizo. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, le dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó, dice que enseguida, qué tremendo el poder del Señor. Él conoció los pensamientos de los religiosos, conocía los pensamientos de los 4 amigos, conocía el pensamiento del paralítico, conocía el pensamiento de los religiosos, conocía el pensamiento de las multitudes, y aún así no entendían que era alguien especial. ¿Por qué piensan eso en sus corazones? ¿Qué están pensando?, le dijo a los religiosos. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder,
No solo para sanar, sino también para perdonar ¿qué? No solo para perdonar los pecados, sino también para sanarlos. O no solo para sanarlos, sino para perdonar ¿qué? Los pecados. ¿Verdad? Porque Jesucristo conocía cuál era la consecuencia de la enfermedad. Y Él sabe todo eso, hermanos. Él sabe por qué pasó. Él sabe por qué estás batallando tú con esa enfermedad. De hecho, Él sabe en qué enfermedad voy a terminar yo. ¿Sabía? Él sabe cómo vas a acabar tú. Todo lo sabe. Él sabe el futuro de nosotros. Así es de que Él sabe todas las cosas. Por más que te cuides, por más que te prevengas y cosas así, Él sabe todas las cosas de nosotros. Conociendo todas las cosas, perdonó su pecado y también le dio ¿qué? La sanidad a este hombre. ¿Qué es más fácil decir al hombre? Que los pecados son perdonados, o levántate, toma tu lecho, ¿qué? Y anda, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para sanar la enfermedad de un hombre y también tiene autoridad para perdonar ¿qué? Los pecados. ¿Eh? Así es de que qué grande es el milagro, hermanos, que hizo el Señor. Entonces enseguida Él se levantó, el paralítico se levantó, pasar. El dueño de la casa también estaba tenso, porque decía ahí, ¿cuánto irá a costar la reparación de este techo? Los 4 amigos estaban tensos también ahí con las hojas, viendo a la expectativa que iba a pasar. ¿Se imagina? Había tensión por todos lados, el paralítico ahí, ¿qué va a pasar? Los 4 amigos ahí con las hojas, listo, y nos agarran a garrotazos, ahora listo, salimos corriendo ahorita. El dueño y la reparación, ahorita que se acabe esto, voy a hablar con esos amigos. El único que no estaba tenso y estaba relajado era Jesús. Jesús conocía los pensamientos del dueño de la casa, que estaba pensando cómo parchar eso, tapar. Jesús conocía a los 4 amigos que estaban ahí pensando, ¿no? Conocía la mente del paralítico, conocía todas las cosas. Y Cristo tenía todo el control. Estaba en paz. Entonces enseguida lo sanó y perdonó sus pecados. Gloria al Señor. Imagínense si Jesús hubiera fallado. Imagínense si Jesús hubiera fallado en ese momento. ¿Qué hubiera sido su ministerio? La multitud se hubiera empezado a ir de la casa. Los escribas, los religiosos hubieran estado bien sonrientes. No lo pudo sanar. Nomás le dijo, tus pecados son perdonados, pero ¿eso qué? No pudo arreglar el problema del pecado de la humanidad. Sigue el amigo ahí otra vez tirado. Los religiosos hubieran estado contentos a que no hubiera podido sanar a esa persona. O sea, perdonarlo según ellos. Los 4 hombres hubieran batallado para jalar otra vez al paralítico para arriba, para el techo. El dueño de la casa miraría el techo así y diría, no, esto fue un desastre, fue en vano. Pero Jesús no fracasó. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Todo lo que él necesitaba decir su palabra. Tus pecados son ¿qué? Perdonados. Levanta tu lecho y ¿qué? Y anda. Era necesaria la palabra del Señor. La palabra del Señor fue suficiente para sanarle y para perdonarle los pecados. Por eso le digo, hermanos, que la palabra de Dios es suficiente. Hay poder de sanidad en la palabra del Señor. Hay esperanza en las palabras y las promesas de Jesús. Hay salvación en la palabra de Jesús. Hay salvación en la palabra de Jesús. Aquellos que vienen a Él en fe verdadera, una fe potente, como la de estos 4 amigos. Todos se asombraron y glorificaron a Dios. Dice diciendo, nunca hemos visto, dice ¿qué? Tal cosa. Jesús fue capaz de traer sanidad y esperanza. Porque Jesucristo se convirtió en la respuesta, en la medicina del hombre que la gente decía que era un maldito. Jesús fue esperanza para él. Jesús fue la respuesta para este hombre. Así como lo fue para usted y para mí. Jesucristo fue nuestra sanidad. En Jesucristo encontramos perdón para nuestros pecados.
En Jesucristo encontramos sanidad para nuestra alma. ¿Quiénes nos han sanado de eso, no? Cuando yo fui a Cristo iba herido en mi alma, tenía un coraje yo, trozo, quería ser todo un rebelde, así quería ser, porque mi mamá y mi papá se habían divorciado y yo tenía un coraje contra ellos, decía, voy a ser malo porque ellos hicieron esto. Y estando en esa soledad, vacío, llegaba a mi casa y vivía solo, los 14 años, 15 años, vivía solo ya. Llegaba a mi casa, leía la Biblia, al siguiente día me iba con mis amigos y podía llegar a la hora que sea porque vivía solo. Y al siguiente día llegaba y leía la Biblia, hasta que unas vecinas me dijeron, tú sabes de la Biblia, deberías ir con nosotros a la iglesia. Y dije, pues voy a ir, y fui. Y cuando llegué, el milagro. Llegué y me senté atrás allá. Y el predicador dijo, que tu padre y tu madre te dejen con todo, te dice el Señor. Me embarcaron mi corazón. Me sellaron así. Y allá solo lloré. Empecé a llorar. Era suficiente la palabra de Jesús. Era suficiente. Desde ahí, hermanos, no fui el mismo. Al siguiente domingo regresé. Al otro domingo regresé. Y así, y aquí estoy todavía. Marcado por la palabra de Jesús. Él es vigente. Su palabra es vigente.